Reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados al programa ¿Qué está pasando? Del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora Cindy Sierra los saludamos y les abrimos las puertas a este espacio de investigación, de análisis, de reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Les recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook estamos como @ipasud, nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando Coseta en X y también en LinkedIn. Hoy un programa interesante que a veces pensamos que tiene que ver la matemática con la paz, pero tiene que ver mucho y además exaltando a un personaje, a un colombiano que ha dejado el nombre de Colombia en alto. Dejo usted, Cindy Sierra, buenas noches para que presente a nuestro invitado y haga una introducción al tema del día de hoy. Hola, muy buenas noches a ti y a toda nuestra amabilísima audiencia. Como bien lo dices, esta noche, bueno, vamos a explorar historias de ciencia, de comunidad y de paz. Hoy tenemos un invitado muy especial, Sonia. Es Duván Cardona, un matemático colombiano que está dejando huella en el mundo. Duván es doctor en matemáticas y actualmente pues es investigador en la Universidad de Gante, Bélgica. Además es director científico y cofundador de ICMAM Latinoamérica, que es una comunidad internacional de matemáticos de América Latina, como dice su nombre, y pues se dedican exactamente a eso, a la colaboración en esta ciencia en nuestra región. Justamente esta semana Duván se encuentra en Kazajistán participando de un Congreso Mundial de Matemáticas de la Universidad de Nazarbayev, donde ha recibido un importante premio internacional por la labor científica y comunitaria. Hablaremos de su trabajo con ICMAM, del impacto de la colaboración de esta organización en Colombia y en el mundo y en Latinoamérica. Y también hablaremos de cómo promueven esa participación de las mujeres en las matemáticas, también de sus eventos recientes y, bueno, claro, futuros, que se espera también a futuro con ICMAM. Y que nos cuente también cómo le ha ido en Kazajistán. Bienvenido, Duan. Buenas noches. Bienvenido a ¿Qué está pasando? Buenas noches, Cindy, buenas noches, Sonia. Estoy muy feliz, digamos, de regresar, aunque sea de forma virtual, digamos, a este espacio de la Universidad Distrital. Ha pasado un tiempo desde que conversamos con Sonia hace poco, digamos, sobre las actividades que se venían gestando en matemáticas en nuestro país y en las que de alguna manera yo estaba vinculado. ¿Verdad? Una de esas actividades fue mi incorporación como miembro del Consejo, en ese tiempo como miembro vitalicio de la Sociedad Internacional para el Análisis, sus aplicaciones y computación. Y bueno, ese camino de alguna manera ha tenido un dinamismo. Ahora mismo soy parte del Consejo de Directores de esa sociedad internacional y digamos como parte de las actividades en el interior de esta sociedad internacional tan importante, hemos tenido el privilegio de crear algo maravilloso que es ICMAN Latinoamérica, una comunidad internacional de matemáticos que está creciendo exponencialmente y que de alguna manera nos está visibilizando como colombianos, como latinoamericanos en el mundo. Sí, ha cambiado mucho su vida, Dubán, definitivamente desde la última vez que hablamos, no solamente su vida familiar, sino su vida profesional también. Pero pues antes que todo, Dubán, felicitaciones por ese premio que acaba de recibir, el President's Award for Young Isaac. Este galardón lo otorga la Sociedad Internacional de Análisis, Aplicaciones y Computación al joven
matemático más destacado del mundo en el área de análisis por su excelencia investigativa y su compromiso con el fortalecimiento de la comunidad matemática. Duan, ¿cómo se siente con ese reconocimiento? Cuéntenos un poco qué significa para usted. Muchas gracias, Sonia. Bueno, es una experiencia increíble, de alguna manera, ver cómo la comunidad internacional observa el trabajo que hemos venido haciendo. Este premio, otorgado por Isaac, es un reconocimiento, digamos, a la labor que se ha venido haciendo investigativa, por cierto, desde mi parte, pero también a la colaboración internacional que de alguna manera hemos estado entre Isaac y esta organización que les mencionaba antes, Sigma en Latinoamérica. Entonces, me siento muy afortunado, es decir, conozco muchos matemáticos con una actividad muy fuerte y de alguna manera poder ser observado por esta sociedad internacional, tener el apoyo de ella y recibir, digamos, este tipo de galardones, me impulsa a continuar digamos, mi trabajo investigativo como matemático, digamos, tengo dos actividades fundamentales. Una es mi investigación propia, el hecho de crecer como matemático, el hecho de ser un científico, digamos, de buscar todos los días problemas, eh, preguntas científicas que de alguna manera, al ser resueltas, puedan impulsar el avance científico de esta disciplina, ¿no? Uno podría llamar una disciplina muy noble, pero por otro lado, también es muy importante, al menos en mi opinión, poder compartir ese mensaje, es decir, poder compartir ese estado del arte con otros matemáticos. Entonces, bajo esa filosofía, la filosofía de compartir con el otro, de buscar de alguna manera interactuar eh, con otros miembros de la comunidad matemática latinoamericana en particular, es que entonces hemos venido pensando en una cantidad de proyectos Enigma Latinoamérica y de los cuales pues me encantaría comentarles luego. Entonces sí, me siento realmente muy afortunado por este galardón de parte de Isaac. Qué maravilla, Duan. De hecho, pues se dice que en estos ambientes internacionales, como en el que te encuentras ahora en Kazajistán, se dice que la matemática es como ese lenguaje universal. Nos hablas siempre desde la perspectiva de Latinoamérica, pero qué chévere también que la matemática se convierta en el lenguaje que hablarías pues con personas de infinidad de partes del mundo. Y te lo pregunto también porque nuestro programa gira alrededor pues de la construcción de paz y de comunidad. ¿Sientes que ese lenguaje común que son las matemáticas em, se, nos ayuda a tender puentes entre países? Total. Mira que un mensaje muy bonito que recibí del decano de la Universidad de Nazarbayev, es la universidad en la que me encuentro en este momento. Él decía, miren, el primer lenguaje en esta universidad es inglés porque tenemos colaboración internacional, ¿verdad? Aquí vienen profesores de todas partes del mundo, entonces el inglés es el lenguaje a través del cual nosotros nos comunicamos. Pero muy bello fue cuando me compartió que el segundo lenguaje de esa facultad era el lenguaje de las matemáticas, ¿sí? Entonces es bello ver cómo de alguna manera otras culturas hacen énfasis en, digamos, en el desarrollo de las matemáticas porque ven en ella no solo potencial, digamos, en la creación de talento humano, sino porque también son muy conscientes de que los avances en las matemáticas llevan a avances muy profundos en nuestra civilización, ¿sí? Nosotros hoy en día estamos viviendo la revolución de la inteligencia artificial, por ejemplo, de la era de la comunicación. Es curioso porque quizá puedo equivocarme por algunos años, pero hacia los 70 o hacia los 80 ya era muy bien conocida, digamos, esa teoría matemática que está detrás de los avances de la inteligencia artificial el día de hoy, que son las redes neuronales, ¿sí? Entonces es curioso saber cómo digamos, ese lenguaje abstracto,
eh, cómo de alguna manera esas ideas matemáticas que están detrás de esas teorías que parecieran que no tuviesen aplicaciones con el tiempo y con la ayuda de los avances de la tecnología se vuelven realidad, ¿sí? Entonces, si pensamos 40 años atrás, 50 años atrás, teníamos todo digamos, el aparato matemático listo, ¿verdad? Para de alguna manera incorporar una revolución tan impresionante como lo es la inteligencia artificial, pero solo el día de hoy, a través, digamos, de nuestro entendimiento de nuevas tecnologías y demás, pudimos hacer, ¿verdad? Realidad algo tan profundo, ¿no? Es realmente una revolución impresionante, aquella de la inteligencia artificial y otros avances en otros campos, y de alguna manera la matemática está detrás, digamos, de esos avances. Entonces tienes toda Dentro la de, razón. qué maravilla, Duan, y qué experiencia intercultural tan bella. Dentro de este campo más pedagógico que tú nos hablas de las matemáticas, como es el lenguaje internacional que tiende puentes entre países, ¿qué nos dirías de la matemática? Es decir, la matemática es un mundo tan amplio. ¿Qué nos podrías decir de esas aplicaciones prácticas? ¿Desde qué campo de la matemática nos hablas? ¿Cómo haces Claro. también con el tema pedagógico para las matemáticas en Latinoamérica? Bueno, yo creo que las matemáticas tienen diferentes facetas, ¿no? Digamos, en otros espacios, yo he enfatizado mucho en el poder social que tiene la matemática. Cómo la matemática puede ser usada para transformar nuestra comunidad, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en Colombia, vivimos un momento en el que, digamos, hacer posgrados y obtener becas de posgrado digamos, en nuestro país es algo un poco complejo por las políticas públicas mismas que tenemos en Colombia en este momento. Es decir, acceder a becas para hacer estudios de posgrado no es una tarea fácil. Nuestros estudiantes tienen que irse a otro lugar, ¿verdad? Eh, increíblemente, increíblemente, incluso esos jóvenes talentos que salen, digamos, de nuestras comunidades tan vulnerables y que de alguna manera hacen un trabajo formidable, llegan a la universidad y después quieren seguir con su carrera, eh, han encontrado en la matemática, digamos, una herramienta para mejorar su calidad de vida, ¿sí? Yo conozco una cantidad digamos, de personas que digamos, en Cali o en otras partes de Colombia, se sentían vulneradas, ¿no? Digamos, por eh, la parte de la sociedad en la que tenían que vivir, tenían que luchar contra todos los temas de inseguridad y demás, ¿no? Del cual a veces nosotros somos víctimas un poco en nuestra sociedad, pero en general la educación, en particular las matemáticas, les ha permitido mejorar su calidad de vida. El hecho, por ejemplo, de que sea un campo de investigación en el que se pueda hacer una especialización, en el que se pueda soñar en hacer, digamos, un posgrado, un doctorado, un postdoctorado, aplicar a plazas como profesores en otros países. Hoy en día, con las revoluciones, como les mencionaba antes, de la inteligencia artificial, las ciencias de datos y demás, entendemos las matemáticas como un campo eh, de profundas aplicaciones, es decir, que no solo la academia es un campo de acción para los matemáticos, sino que también lo son las compañías, ahora el mundo de las startups, ¿verdad? Eh, entonces, vaya que realmente la matemática puede ser, como les mencionaba antes, ese elemento transformador para que nosotros podamos mejorar nuestra calidad de vida. Y por supuesto que esto que menciono se extrapola, ¿verdad? A otras áreas del conocimiento, como la química, la física y demás. Con, digamos, diría yo, la ganancia de que hacer matemáticas es mucho más económico, la inversión en producir conocimiento en matemáticas es mucho más económico que, digamos, la inversión que se tiene que aplicar en otros campos, ¿no? Por ejemplo, en la química o en la física se necesitan a veces equipos que son supremamente costosos, ¿verdad? Pero los matemáticos necesitamos una página
de papel y un lápiz, ¿verdad? Entonces es curioso, ¿no? Porque estamos hablando de un profesional eh, que puede ser muy apetecido por la academia y por las compañías el día de hoy, por la industria, pero que a su vez en su intimidad del quehacer matemático parece más un artista, ¿no? Alguien que digamos, se sienta a plasmar ideas, que desarrolla teorías, ¿verdad? Pero que por alguna razón que es bastante profunda resulta teniendo un impacto en esos, digamos, en esas necesidades que nosotros tenemos en nuestra sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, propagación de epidemias, avances en inteligencia artificial, modelos epidemiológicos. Lo vivimos, por ejemplo, en el COVID hace poco, ¿no? La matemática fue muy importante para entender, digamos, ese tipo de fenómenos. Entonces, sí, digamos, como disciplina, la matemática, los matemáticos son un poco como artistas, de alguna manera, eh, pero de alguna forma apetecidos por la industria, apetecidos por la academia, ¿verdad? Y bueno, yo veo con mucho entusiasmo, por ejemplo, el futuro de las matemáticas en nuestro país, ¿sí? Cada vez somos más reconocidos internacionalmente, Mm. ¿sí? Interesante de lo que usted dice acerca de ese poder social que también tienen las matemáticas. Y hablo esto, lo traigo a colación, Duan, porque quisiéramos hablar de por qué usted escoger esta carrera. En algún momento, hace unos años, cuando le hice la entrevista, usted dijo que tuvo como varios mentores. Uno de esos mentores fue su papá, ¿sí? Pero también un Sí. profesor en 11, ¿sí? Luego llegó la Universidad del Valle, donde también, pues usted escogió esta carrera y tuvo también profesores que le inculcaron mucho más ese amor por la matemática. Entonces, quisiera que habláramos un poco acerca de su entorno social, ¿sí? Que lo hizo escoger esta carrera para vivir, ¿sí? Y se nota que pues Ok. lo vive con una pasión, no solo es porque le da para comer el día a día o para subsistir, pero usted es apasionado por la matemática y además le unimos a eso esos antecedentes suyos sociales para escoger la matemática, pero también la creación, ¿sí? De una entidad como esta, como es el ICMAN, la Comunidad Internacional de Matemáticos de América Latina, que surgió en el 2020, junto con otros colegas, vamos a hablarnos de Brian Grajales, Karina Navarro y Milton Aguirre, también como para llegar a ese punto donde ya creó una comunidad de matemáticos a nivel internacional. Vale. Sí, digamos, esa primera etapa de formación en la secundaria fue muy bella porque yo identifiqué que a mí me gustaba resolver problemas, ¿cierto? Entonces, que sentía curiosidad, que podía adquirir un cierto grado de maestría en la resolución de problemas matemáticos, ¿sí? Me vinculé así entonces a participación en diferentes olimpiadas nacionales y demás. En ese momento, mi pasión era resolver problemas. Problemas de matemáticas los encontraba interesantes. Y de verdad encontré en ese camino maestros que de alguna manera me guiaron, ¿verdad? Yo no sabía en aquel momento que la carrera de matemáticas puras existía. Sabía, por ejemplo, que existía la carrera de licenciatura en matemáticas en la cual tú eres un profesor, ¿no? Y cumples esa labor tan bella. Y creo que más o menos me sentía reflejado en esa experiencia. Creo que de alguna manera quería en el futuro ser un profesor, ¿sí? Pero nunca pensé en las matemáticas como un campo, por ejemplo, como el que el día de hoy pues se desarrolla, que es un campo de investigación. Entonces los mentores tienen mucho que ver en ese camino. En 11, Oscar Giraldo, un profesor de matemáticas muy versátil, él, economista, fue alcalde de Yumbo, ¿no? Una ciudad cercana a Cali, se da cuenta de, digamos, este interés mío por la resolución de problemas y comienza de alguna forma como a entrenarme, ¿no? Ingreso a la universidad y me encuentro con una figura matemática interesantísima, el profesor Guillermo Restrepo. Él llega en los años 70 a la Universidad del Valle, venía de Estados Unidos, estuvo en el Centro de Estudios Avanzados de Princeton,
ya era una figura matemática reconocida en ese momento. Pudo haber estado en cualquier otra parte del mundo, pero decidió regresar a Colombia y crear en ese momento, digamos, lo que era importante, que era una escuela de matemáticos en el suroccidente colombiano, ¿no? Él va a la Universidad del Valle. Entonces, el conocer esa figura, el identificar que estuvo en centros de investigación importantes en otras partes del mundo, de alguna manera enriqueció mucho mi visión, ¿no? Con él tuve cursos de cálculo, eh, cálculo vectorial, cálculo, los primeros cursos básicos también, de cálculo integral, cálculo diferencial, y realmente fue muy enriquecedor, ¿no? Estar en contacto con él por su visión matemática, por eh, ese interés también que tenía por la filosofía, ese interés también que tenía por ayudar a los estudiantes, ¿sí? Entonces, eso definitivamente enriqueció mucho mi visión. Continuando con ese camino, por ejemplo, hay un par de maestros en la Universidad del Valle que tienen mucho que ver con mi interés en la investigación. Uno de ellos es el profesor José Raúl Quintero, que en 2013, quizá 2011, gana el Premio Nacional de Matemáticas. Entonces, cuando yo me intereso en lo que él hace, me doy cuenta que hay un campo de las matemáticas, que son las ecuaciones diferenciales parciales, eh, y entonces aquello comienza a rondar mi mente, ¿verdad? Eh, Continúo con mi curiosidad por ese tipo de problemas en los cuales estaba interesado el profesor Quintero, y conozco a Julio Delgado. Julio Delgado es un matemático impresionante. Él se vincula a la Universidad del Valle, quizá en 2005-2006, venía de hacer un doctorado en Francia. En ese momento el nombre de la universidad era Paris 6, creo que hoy es Sorbonne University, ¿sí? Sorbonne University. Eh, y llega pues con una visión muy, muy clara de lo que es el análisis matemático, la investigación en el análisis matemático de primer nivel. Él en Francia tuvo la fortuna de interactuar con matemáticos increíbles, medallistas Fields. Los medallistas Fields son esos profesionales en matemática que obtienen, digamos, ese galardón que es el equivalente al premio Nobel, ¿verdad? En otras áreas de la ciencia. Entonces él llega con, digamos, esa cultura matemática, con esa visión. Yo, de una forma, digamos, un tanto genuina, me acerco a él, le digo simplemente que me gustaría trabajar con él digamos, en cuanto a mi proyecto de trabajo de grado, y su generosidad es enorme, me acoge. De alguna manera como un hijo académico y comienza a guiar mis pasos desde ese momento hasta el día de hoy, podría decir. Fue mi cotutor de doctorado también, entonces siempre ha estado muy pendiente eh, de ese camino, ¿no? Que de alguna manera que he querido forjar, ¿no? Como investigador y como matemático. Eh, es curioso, ¿no? Porque a través de la cooperación internacional es que se puede acceder en este momento a oportunidades fuera del país, ¿verdad? Julio Delgado, habiendo, digamos, llegado a la parte máxima de su carrera como profesor nombrado de la Universidad del Valle, un día simplemente decide abrirse camino a nivel internacional, deja su trabajo en la Universidad del Valle y se vincula al Colegio Imperial de Londres, y allí conoce un matemático ruso, Michael Ruzhansky, eh, que es una autoridad total en el mundo de las matemáticas, ¿sí? Y bueno, digamos, a través de la cooperación que ellos tuvieron, yo pude nutrirme al mismo tiempo en el que estaba terminando mi carrera y, digamos, estaba interesado en comenzar una carrera investigativa. Veo la colaboración de ellos, me nutro de esa colaboración de alguna forma, aprendiendo. eh, y es así como luego, muchos años después, de un camino, ¿no? largo que hice eh, intentando hacer algunos estudios de posgrado, primero en Bogotá, en la Universidad de los Andes, y trabajando un poco en la Universidad Javeriana y nutriéndome de la cultura matemática en Bogotá. Termino, pues, gracias a la colaboración de Julio Delgado y de Michael Ruchansky en Bélgica, dice el doctorado. Entonces, esa colaboración de estos matemáticos me ha permitido, ¿no? De alguna manera, eh,
darle una dirección a mi carrera y bueno, digamos, de forma personal, ese es el camino que podría comentar, ¿verdad? Y un poco también inspirado por la actividad de Michael Luchansky en sociedades internacionales, así es como me vinculo a Isaac, y motivado también por, digamos, la serie de actividades que ellos tienen y el impacto que yo veo que tienen esas actividades en países en vía de desarrollo, es que decidimos con una serie de compañeros de la Universidad del Valle cofundar ICMAN Latinoamérica, ¿sí? Del cual quisiera hablar luego. Listo, muchas gracias. Es interesante esto que hablas sobre la filosofía y las matemáticas, ¿cierto? Como ese impulso que tienen ambas ciencias por el deseo de comprender, de describir el mundo. Es bien interesante. Y también hablaremos sobre el tema que tocaste de la cooperación internacional en un momento. Pero como bien lo dijiste, quisiéramos conocer un poquito más de lo que hace ICMAM, de los proyectos que tiene adelantados, del historial también de proyectos y iniciativas que desarrollan exactamente en ICMAM. Muchas gracias. Eh, La Universidad del Valle ha estado siempre en el corazón de toda actividad que nosotros, y ya me refiero a, ya digo a quién me refiero con nosotros. Eh, la Universidad del Valle siempre ha estado, digamos, en el centro de toda nuestra actividad. Brian Grajales, Karina Navarro González, Milton Aguirre y Sergio Troncoso, junto con mi persona, somos egresados de la Universidad del Valle, la misma generación de matemáticos que ingresan en el año 2008. Algunos comienzan a hacer su carrera en el exterior, en Chile, en Brasil. En el caso de Sergio fue en Chile, en el caso de Milton, de Karina y de Brian, esa carrera la persiguen en Brasil. Yo de alguna manera me quedo en Colombia, pero cuando pasan los años y llego a Bélgica, eh, estoy hablando del año 2020, quise de alguna manera conectar de nuevo con ellos y saber qué estaban haciendo en términos de investigación en matemáticas. Entonces, surge esta situación del COVID, ¿no? De la pandemia. Nos volvemos a conectar de forma masiva como ocurrió en ese momento y, y a través, digamos, de este proceso de comunicación, les propongo a ellos, a Sergio, a Karina, a Milton y a Brian, organizar una conferencia, quizás en la cual pudiésemos invitar a otros egresados en ese momento de la Universidad del Valle y poder compartir lo que estábamos haciendo en términos de investigación, ¿sí? Cada uno se estaba dedicando casi a ramas de las matemáticas totalmente diferentes y existía como de mi parte esa curiosidad, ¿no? Eh, organizamos una conferencia, en ese momento la llamamos International Conference, Multidisciplinary Aspects in Mathematics and Applications, ¿no? Del cual nosotros sacamos un acrónimo que era ICMAN, ¿verdad? 2020, ¿no? El año en el que, de alguna manera, en el que iniciamos esta conferencia. Hubo algo que ocurrió en ese momento, porque nosotros estábamos pensando en organizar una conferencia de manera local, queríamos que fuese únicamente para la Universidad del Valle, en principio, eh, pero de alguna manera, debido a la virtualidad y todo esto, nosotros ponemos nuestro link de registro y como si se tratara de un milagro, tuvimos participantes de toda América Latina. ¿Sí? Entonces fue una conferencia en la cual nosotros quisimos saber qué estábamos haciendo. También en ese momento fue importante brindar, digamos, un reconocimiento a nuestros maestros de la Universidad del Valle que habían de alguna manera impactado nuestra carrera académica. Entonces dedicamos la organización de la conferencia a ciertos maestros allí, pero eso se convierte en un evento que toma pues un alcance muy fuerte, ¿no? En ese momento nosotros vimos la oportunidad de la virtualidad entonces, ¿verdad? El alcance que tenía la virtualidad como herramienta. Entonces decidimos darle continuidad al proyecto y comenzar a organizar este tipo de actividades cada 2 años. Eh, bueno, debido a la visión de los matemáticos que iniciaron con esta conferencia,
eh, nosotros nos dimos cuenta de que si habíamos llegado desde Cali hasta América Latina, también podíamos llegar de América Latina al mundo. Entonces dijimos, bueno, muy bien. ¿Cuáles son las necesidades que nosotros como matemáticos tenemos en este momento? Como jóvenes matemáticos, por ejemplo. Los jóvenes matemáticos no pueden asistir a otras conferencias a nivel internacional porque no tienen recursos, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos conectarnos, ¿sí? Y cuando estemos conectados, entonces, ¿cómo podemos tener una experiencia matemática que sea significativa? Entonces dijimos, bueno, muy bien, vamos a invitar los mejores matemáticos del mundo que nosotros podamos invitar a esta serie de conferencias. Entonces antes les mencionaba, ¿verdad? Este premio que en matemáticas es la medalla Fields, que es el equivalente en otras ciencias al premio Nobel. Entonces dijimos, bueno, muy bien, deberíamos invitar a estas personas, aprovechemos la virtualidad. Es así entonces que nosotros completamos un equipo de speakers en 2022. eh, Y entonces, de nuevo, replicamos de nuevo la experiencia, dejamos nuestro link de registro, comenzamos a hacer un proceso de difusión entre las universidades colombianas. La Universidad del Valle apoyó muchísimo la iniciativa, la Universidad Javeriana en Bogotá, eh, y nos dimos cuenta de que realmente lo que teníamos era un proyecto magnífico. Fue una conferencia con más de 600 participantes, estoy más o menos recordando los números en aquel momento, ¿verdad? Y pudimos invitar en ese momento matemáticos de talla internacional. Terence Tao estuvo en esa conferencia, un medallista Fields, Simon Donaldson, un profesor del Colegio Imperial de Londres, Carlos Kenny, que fue vicepresidente, que fue presidente de la Unión Matemática Internacional, Michael Ruchansky también y una serie de matemáticos, ¿sí? Entonces, vimos que nuestra comunidad matemática recibió, digamos, la fundación de esta serie de conferencias con agrado y entonces quisimos llevar todo al siguiente nivel. Formalizamos de alguna manera nuestra sociedad. Hoy en día es la organización ICMA en Latinoamérica. Algunos de los cofundadores continúan activos en la organización. Karina Navarro González ahora es la presidenta de la organización. Brian Grajales es el vicepresidente y yo estoy encargado de la parte científica de la organización. Soy el director científico. Entonces, esto que nosotros percibíamos antes como una serie de conferencias que íbamos a organizar a futuro, hoy en día es una organización científica que organiza muchos eventos en los cuales nosotros integramos la comunidad matemática latinoamericana, algunas comunidades, por ejemplo, que históricamente han sido rezagadas, que de alguna manera han sido olvidadas, como la comunidad matemática centroamericana, ¿verdad? Y nos preocupamos fundamentalmente porque este mensaje llegue a los jóvenes matemáticos, ¿sí? Pero no nos quedamos allí. Es decir, no, para nosotros no es suficiente que el mensaje de los mejores matemáticos del mundo llegue a nuestra comunidad joven. Para nosotros también es importante que el trabajo de los jóvenes matemáticos de América Latina pueda ser visibilizado en el mundo. Es por eso que nosotros emprendimos un proyecto, un agreement, un acuerdo con una editorial gigantesca que es Springer, ¿no? Una de las 5 editoriales que publica el trabajo de los científicos en el mundo. Creo que es Springer, Taylor y Francis, Nature y otras dos, ¿verdad? Y con ella entonces tenemos una serie de libros en la que nosotros publicamos el trabajo investigativo en matemáticas de los jóvenes matemáticos de América Latina y las jovencitas, y a la vez el trabajo matemático de estos grandes exponentes que invitamos, ¿verdad?, a nuestra serie de conferencias. Entonces, compartiendo en una serie de libros el trabajo matemático de jóvenes con el trabajo matemático de estos profesionales experimentados, es que podemos visibilizar de alguna manera la calidad investigativa que tiene América Latina en este momento. ¿Sí? Hay otros Claro, porque proyectos, pero a grandes rasgos este es el este es el proyecto más grande que tenemos en ICMA en Latinoamérica. ujú, porque nos haces como ver el panorama más amplio y digamos imaginar una persona, un muchacho, una muchacha de Honduras o boliviana compartiendo espacio con un Fields Medal, pues eso Sí. sin lugar a dudas es enormemente importante y crea como esa oportunidad y lo que tú dices, esa visibilidad.
Sobre ese mismo tema te queríamos preguntar qué se viene de ICMAM ahorita, qué conferencias hay programadas para 2025, también para que hagas la cuñita y podamos también estar pendientes de estas conferencias regionales. Vale, muy bien, muchas gracias, Cindy. Bueno, retornando un poco a la filosofía que tenemos en ICMAN, ¿qué queremos nosotros? Nosotros deseamos que toda persona que tenga este aparato, ¿verdad? Que tenga un teléfono celular, que tenga una red a internet, pueda de alguna manera conectarse a nuestros eventos y, como lo mencionabas tú, estar en contacto con los mejores matemáticos del mundo, ¿sí? Es decir, nosotros queremos de alguna manera democratizar, ¿verdad? El acceso a el conocimiento, al conocimiento de primer nivel, ¿no? Es así entonces que ICMA Latinoamérica eh, tiene varios proyectos en este momento. Desde el punto de vista de la organización de conferencias, se viene la conferencia ICMAN Centroamérica y el Caribe 2025. Se celebrará entre el 14 y el 18 de octubre, totalmente online. Se homenajearán de alguna manera en aquella conferencia a dos maestros de las matemáticas centroamericanas, Carlos Canjura, que fue ministro de Educación del Salvador hace unos años y que ha hecho un trabajo impresionante por, digamos, en la formación de matemáticos en El Salvador, y Rocibel Pacheco, que es la actual presidente de la Sociedad Matemática Hondureña, ¿verdad? Eh, Se viene en Colombia, en la Universidad del Valle, en Cali, el segundo Congreso de Ecuaciones Lineales No Dispersivas, de ecuaciones lineales dispersivas, no lineales dispersivas, perdón, estoy recordando bien el nombre, organizada justamente por José Raúl Quintero, ¿no? Que es una de nuestras grandes autoridades en Colombia en el tema. Eh, el año que viene, en 2026, se viene nuestro congreso principal, se va a celebrar en julio. El Congreso va a ser híbrido, va a tener dos puntos de alguna manera focales en Brasil y en Colombia. En Colombia, la Universidad de Caldas, y en Brasil, en la Universidad de Maringá. En esta conferencia ya tenemos de alguna manera confirmados una cantidad de speakers impresionantes. Charles Pfefferman de la Universidad de Princeton, ganador de la medalla Fields. Otra serie de matemáticos, Ragni Pien, una matemática que está en Noruega en este momento, que es muy conocida en su campo, y una cantidad de autoridades que de verdad están bordeando, digamos, el área, el estado del arte en nuestra disciplina, y que pueden de alguna manera compartir muchos problemas abiertos con nosotros. Entonces, yo realmente invito a todos los matemáticos jóvenes que nos estén escuchando a participar de estas conferencias que les estoy comentando, organiza ICMA. Es totalmente gratis, es decir, tú nos buscas muy fácilmente en Internet, en Google, solamente pones, escribes ICMA Latinoamérica, accedes muy fácil a nuestro sitio web, es un Google site, a nuestro sitio web. Allí vas, puedes ver en la pestaña de ICMAN Conferences, conferencias ICMAN, toda la serie de conferencias que tenemos, y también otros proyectos, incluyendo, por ejemplo, proyectos de mujeres en matemáticas, el proyecto, por ejemplo, de jóvenes investigadores en ICMAN, eh, y el proyecto, digamos, de cooperación con sociedades matemáticas centroamericanas. Mm. Pues muy interesante. Más adelante pondremos estas redes sociales para que lo tengan muy en cuenta los que estén interesados en ser parte de estos espacios académicos, que la ventaja es que son gratis, como lo dice Dubán. Dubán, queremos profundizar en un aspecto clave de la organización de IGMAN. Empecemos por el tema de mujeres. Usted acaba de hablar de las mujeres, que también pues son una población muy importante, las mujeres en matemáticas, y que resuena mucho en términos de equidad y también de paz.
Entendemos que parte Sí, de la misión justamente de IGMAN es inspirar a la próxima generación de mujeres matemáticas y visibilizar sus logros. Sé que han emprendido pues iniciativas muy interesantes, pero ¿puede usted contarnos, Dubán, de qué tratan estos proyectos? ¿Por qué es importante todo esto? ¿Por qué es importante que la mujer también haga parte de estos proyectos de matemáticas, no solo en Colombia, sino en el mundo? claro, Sonia, muchas gracias. Bueno, ya lo has mencionado, ¿verdad? En términos de equidad de género, es muy importante ofrecer espacios donde las mujeres matemáticas o en general las mujeres científicas, desde ICMA las mujeres matemáticas, puedan compartir, eh, digamos, su trabajo investigativo, ¿no? O puedan acceder al conocimiento en matemáticas. Entonces, desde ICMA Latinoamérica hemos tenido dos tipos de proyectos para mujeres matemáticas. Uno de ellos fue iniciado por la profesora Yuriko Pitones de la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Yuriko era una autoridad que estuvo vinculada de alguna forma a ICMA Latinoamérica, tuvo la idea eh, de aplicar una beca con la Unión Matemática Internacional y así nació nuestro primer proyecto de mujeres matemáticas que consistía en crear contenido audiovisual a través del cual se compilaban historias de mujeres matemáticas en América Latina y de alguna manera ese contenido se compartía eh, con jovencitas que estaban que están, digamos, en la primera parte de su formación, que están en el colegio, ¿sí? Entonces ella hizo un trabajo de campo impresionante, compiló de alguna manera contenido, historias de mujeres matemáticas, qué las había motivado a ellas a empezar, digamos, ese camino de investigación, cuál había sido su experiencia, en qué áreas de las matemáticas estaban trabajando y demás y puso, digamos, ese contenido al servicio, ¿verdad? De estas jóvenes, de estas jovencitas, ¿verdad? Que quizás están en la secundaria, que quizá quieren tomar decisiones sobre qué carreras van a estudiar, ¿verdad? Y cómo se van a definir como profesionales en el resto de su vida. Y de alguna manera fue impresionante ver cómo eh, no era de pleno conocimiento que las matemáticas justamente pueden ser un tipo de esas carreras, ¿verdad? A las que las mujeres pueden acceder. Entonces, Yuriko Pitones hizo este trabajo, ¿verdad? Contenido audiovisual y lo compartió con estas jóvenes matemáticas. Entonces, ese es un proyecto que continuará en los siguientes años. Un segundo proyecto es el proyecto editorial en el cual dedicamos libros con nuestra editorial Springer, en el cual nosotros publicamos el trabajo únicamente de mujeres matemáticas. Vamos desde México hasta Argentina, ¿verdad? Invitamos mujeres matemáticas a que nos envíen sus artículos, ¿verdad? Hacemos todo un proceso de revisión. eh, Buscamos de alguna manera brindarles la oportunidad de que puedan corregir sus artículos si es necesario y de alguna manera mejorarlos a tal punto que puedan aparecer pues en nuestra serie de libros. Es decir, hacemos todo ese trabajo editorial, ¿verdad? Que es un poco pedagógico, ¿no? Es decir, a veces recibimos contribuciones de jóvenes matemáticas que nunca en su vida han tenido la oportunidad de escribir un artículo y enviarla a un editor, ¿verdad? Desde ICMA Latinoamérica, con nuestro equipo, nosotros hacemos todo el proceso de corrección, ofrecemos un feedback y demás. Y de alguna manera, digamos, este proyecto le permite a esas jóvenes matemáticas publicar su trabajo, ¿verdad? Que es importante, digamos, desde el punto de vista, digamos, de continuar con sus carreras como investigadoras y demás para obtener becas de investigación y demás. Esto es importante. Entonces, contenido audiovisual, nuestro proyecto editorial en el que publicamos entonces la investigación de mujeres matemáticas y recientemente organización de conferencias en el que únicamente invitamos mujeres matemáticas, mujeres científicas de otras partes del mundo
¿verdad? Para que puedan compartir con nuestras jóvenes investigadoras todo el estado del arte de las disciplinas en la cual, digamos, se encuentran trabajando. Entonces, eso puedo comentarte, Sonia, desde el punto de vista de ICMA, lo que estamos haciendo en torno, pues, al trabajo de las mujeres en las matemáticas. A mí eso, Dubán, me parece súper admirable. Acá en nuestra facultad de Ciencias de la Educación y de otros frentes que se ocupan directamente de las matemáticas, tenemos ese problema y es que las mujeres no se inscriben tanto como los hombres en estas carreras. Y es que existe como esa perspectiva, como ese prejuicio también a veces de que las mujeres no solemos ser tan buenas en el campo de las matemáticas y sin Sí. embargo en la carrera de matemáticas aquí en la Universidad Distrital, un saludo de paso a las chicas del colectivo feminista también que hacen parte también de este proceso de construcción de ciencia, matemática en particular, y de procesos sociales también, que es tan importante. Y normalmente las mujeres, cuando se enfrentan en este campo, pues es un campo de batalla muchas veces, un campo simbólico también de batalla, donde nos ganamos a pulso también ese espacio eh, codo a codo con hombres, ¿no? Entonces es importante este trabajo que se hace de visibilizar el trabajo específico de las mujeres en las matemáticas y pues lo felicitamos y lo admiramos mucho por eso. Ahora, otro aspecto que queríamos tocar, Dubán, es uno que ya hablamos más temprano, pero quisiéramos ahondar porque nos interesa el tema de la cooperación internacional, pero más que nos comente como ese histórico de la cooperación internacional que ha tenido ICMAM, que es amplio y que es importante, que nos contara un poquito como esa estrategia, también nos interesaría como conocer cómo se logran esas cooperaciones internacionales y ese impacto que tienen también a partir pues del trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias. En efecto, en ese momento ICMA Latinoamérica coopera internacionalmente, por ejemplo, con ISAAC, la Sociedad Internacional para el Análisis, sus aplicaciones y computación. Eh, Nos hemos recientemente vinculado a la Comisión de Matemáticas Aplicadas e Industriales de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Eh, También, de alguna manera, en la Academia Joven de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Eh, y podríamos de alguna manera continuar, ¿verdad? Incluso hemos recibido un soporte muy amplio de la Unión Matemática Internacional para nuestras actividades, para nuestros proyectos. ¿Qué ha hecho que de alguna manera ICMAN haya podido gestar ese tipo de cooperación internacional? Lo ha hecho que los miembros fundadores han estado activamente participando en diferentes conferencias. Es decir, esto ha sido posible gracias a eh, digamos, a la gran red que de alguna manera va construyendo o ha ido construyendo cada cofundador en ICMA Latinoamérica, ¿sí? De alguna manera nos ha guiado también en cada proyecto, en cada conferencia, eh, digamos, una visión, la visión de que solo la excelencia cuenta a la hora, digamos, de compartir el mensaje en matemáticas. Realmente el tiempo de nuestro público es muy importante. Es por eso que nosotros cuando invitamos a un conferencista, realmente buscamos a alguien que pueda contarles sobre el estado del arte de ciertas disciplinas en matemáticas, ¿verdad? Entonces, estas sociedades, de alguna forma, han observado el nivel de excelencia de nuestros proyectos y también se han interesado por colaborar con ICMA, ¿sí? Ahora mismo, podría mencionar algo importante y es que hay una autoridad máxima de todas las sociedades matemáticas de América Latina, que se llama UMALCA, Unión Matemática de América Latina y el Caribe, ¿sí? La presidenta en ese momento de esa organización, de esa sociedad, perdón, es la profesora Jacqueline Godoy Mezquita, una profesora que en ese momento está en la Universidad de Campinas en Brasil. Ella fue presidente de la Sociedad Matemática de Brasil. Entonces, con Jacqueline, nosotros nos pusimos en contacto, de alguna manera quisimos ver cómo podíamos cooperar y ella ha observado de alguna manera, con mucha admiración, el trabajo que estamos haciendo en ICMAN, ¿verdad? Entonces, con Jacqueline, nosotros nos pusimos en contacto, de alguna manera quisimos ver cómo podíamos cooperar y ella ha observado de alguna manera con mucha admiración el trabajo que estamos haciendo en ICMAN, ¿verdad? Entonces,
Sí, respondiendo a tu pregunta, Cindy, las sociedades internacionales con las cuales nosotros cooperamos han visto el grado de excelencia de nuestros eventos, han notado el valor que tiene la cooperación internacional, han visto lo importante que es para, digamos, nuestra comunidad matemática latinoamericana, especialmente para los jóvenes, estar en contacto con otros investigadores y, y eso ha sido vital. Tradicionalmente, las sociedades matemáticas, por ejemplo, como Humalca, han tenido, digamos, una prioridad, que es conectar otras sociedades matemáticas, ¿sí? Es decir, los miembros de Humalca son cada una de las asociaciones o sociedades matemáticas de América Latina, la Sociedad Matemática Mexicana, la Sociedad Matemática de Brasil, etcétera. Sin embargo, de una forma complementaria, lo que buscamos o lo que nosotros queremos priorizar en ICMAN Latinoamérica son los miembros de nuestra comunidad, ¿sí? O sea, ya sabemos que hay una organización internacional que justamente conecta las asociaciones y demás, pero para nosotros es más importante la comunidad que forma, digamos, nuestra organización, ese público, ¿sí? Es por eso que nosotros no solo organizamos eventos para ellos, sino que los invitamos a ellos también a organizar eventos con nosotros. Y los capacitamos en ese proceso de organizar eventos que tengan un alto nivel científico, ¿sí? Es decir, que si alguien aquí y nos está escuchando es un estudiante de pregrado en matemáticas o de maestría o de doctorado y considera que tiene una idea, eh, digamos, investigativa a través de la cual quisiera organizar una conferencia de matemáticas, pues nos puede contactar y nosotros de alguna manera podemos eh, cooperar con él y ayudarle, digamos, a gestar esa idea para que de alguna manera pueda desarrollarla y pueda organizar una conferencia del nivel científico del cual, pues, ICMAN Latinoamérica se siente muy orgulloso, ¿no? Duan, ya estamos a puertas de terminar nuestra entrevista, pero hemos hablado de ciencia, de comunidad, de igualdad, de mujeres, de interculturalidad en las matemáticas. Así, rapidito, en muy pocas palabras, ¿qué significa la paz para ti en el contexto de las matemáticas? Igualdad, democratización del conocimiento, igualdad de oportunidades, balance de género. Estamos completamente de acuerdo y de hecho dentro de nuestro instituto tenemos 4 líneas de investigación, una de ellas pues dedicada también a identidades y género y pues es un tema también que nos interesa bastante y que nos parece de lo más admirable de ICMAM. Así que, amigas y amigos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa ¿Qué está pasando de esta noche? Conversamos con Duan Cardona, un matemático que nos mostró ese rostro humano, ese rostro pacífico, democrático, igualitario de las matemáticas, de cómo los números y las personas también se unen para generar estos cambios tan positivos, internacionales, nacionales con un especial énfasis pues en América Latina, que es importante también unirnos como continente. Espero que esta conversación les haya inspirado tanto como a nosotras y recuerden que pueden poner en su buscador o en su explorador de confianza ICMAM, que se escribe ICMAM Latin America y allí pueden consultar pues todos los eventos, las conferencias y demás temas que se vienen con esta importantísima organización, sobre todo pues si su campo de acción o de estudio son las matemáticas, una especial, muy especial invitación a nuestros estudiantes de la Universidad Distrital en matemáticas. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir preguntándonos qué está pasando en Bogotá, en Colombia y en el mundo como vimos esta noche. Abrazos de paz. Reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD.
Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo.